El reloj marcaba las 6 de la tarde cuando un leve manto de niebla comenzó a colarse por las calles de Lyon. En un principio, no era más que una ligera bruma que danzaba perezosamente entre los callejones. La mayoría de los transeúntes la ignoraba, atribuyéndola a un capricho meteorológico típico del otoño. Sin embargo, bajo esa aparente normalidad, algo comenzaba a gestarse, aunque nadie podía prever aún la magnitud de lo que estaba por llegar. La plaza Bellecour seguía tan bulliciosa como siempre, con las cafeterías al aire libre llenas de gente disfrutando de las últimas horas de luz. La gran estatua de Luis XIV se alzaba en el centro, inmóvil, como si vigilara la ciudad en silencio. A lo lejos, el río Ródano reflejaba los primeros destellos de un crepúsculo teñido de tonos anaranjados. El murmullo de la vida cotidiana se mezclaba con el sonido de los tranvías, las conversaciones y el tráfico. Gabriel Durand, un médico del hospital Croix-Rousse, caminaba por la plaza después de su turno. Llevaba varios días notando un extraño patrón en los pacientes, algo que al principio había atribuido a la temporada de resfriados. Sin embargo, había algo diferente. Una letargia que afectaba a las personas de forma sutil, pero que se manifestaba con una extraña desconexión de la realidad. Los pacientes entraban en urgencias somnolientos, incapaces de recordar cómo habían llegado allí. Otro día más de caos, pensó mientras revisaba mentalmente los casos que había visto. Uno de los últimos pacientes había sido una mujer de mediana edad que llegó tambaleándose, con los ojos vidriosos y una expresión vacía. Gabriel no le dio mayor importancia en su momento. Había sido una de tantas personas que acudían con síntomas leves. Sin embargo, al pensar en ella más detenidamente, recordó algo perturbador. La mujer se había marchado del hospital sin que nadie notara su partida. Simplemente se desvaneció en el caos de las urgencias. El personal asumió que se había sentido mejor y decidió irse por su cuenta, pero esa desaparición dejó un rastro de inquietud en su mente. Al día siguiente, la niebla era ligeramente más densa. Aún así, la ciudad seguía su ritmo. Las noticias locales mencionaban la bruma como un fenómeno climático, sin prestarle mayor atención. Los informes sobre casos de personas desorientadas aumentaban en los hospitales, pero nadie parecía conectar los puntos. Los médicos estaban más preocupados por el creciente número de infecciones respiratorias. Pero Gabriel, al igual que otros, comenzó a notar un cambio en los rostros de los enfermos. No era solo cansancio. Era algo más profundo, una especie de desconexión del mundo, como si la conciencia de las personas se diluyera lentamente. Elise Marchand, una microbióloga, llegó al hospital Croix-Rousse esa mañana con un semblante serio. Durante la última semana, había estado investigando una cadena de contagios inusuales en su laboratorio. Los resultados no mostraban nada concluyente, pero las muestras que había recogido de varios pacientes no coincidían con los patógenos comunes. Algo la perturbaba, y decidió hablar con Gabriel sobre sus hallazgos. Gabriel lo llamó desde el pasillo, alcanzándolo mientras él se ponía su bata blanca. ¿Elise? ¿Todo bien?, preguntó, sorprendido por su tono preocupado. He estado viendo algunos casos que no encajan con nada que conozca, respondió ella, sacando una carpeta llena de informes. Mira esto. Le pasó las hojas, señalando algunos gráficos. Son análisis de sangre de varios pacientes que han llegado aquí en los últimos días. No hay signos claros de infección, pero hay una anomalía en las células neuronales. No sé cómo explicarlo, pero algo está afectando sus cerebros, algo que no hemos visto antes. Gabriel frunció el ceño mientras revisaba los informes. ¿Estás diciendo que podría haber algo nuevo? ¿Un virus? Posiblemente. Aún no tengo pruebas concluyentes, pero creo que debemos investigar más a fondo. He escuchado informes de otros hospitales con casos similares. Mientras conversaban, la niebla se deslizaba lentamente por las ventanas del hospital, aumentando su presencia de forma casi imperceptible. El aire se volvía más espeso, y algunas personas empezaban a comentar sobre la extraña permanencia de la bruma en los últimos días. Sin embargo, aún no era motivo de alarma. El tercer día, la niebla ya no era solo un detalle paisajístico. Era una presencia tangible, cubriendo las calles de Lyon desde el amanecer hasta el anochecer. Los transeúntes comenzaban a quejarse de una sensación de incomodidad en el aire, como si algo pesara sobre ellos. Gabriel notó un incremento en los pacientes con síntomas neurológicos, desorientación, amnesia temporal, y lo más preocupante, un estado parecido al sonambulismo.
Un paciente, un hombre de unos 40 años, llegó al hospital caminando de forma errática, como si estuviera en trance. Su piel estaba fría al tacto y sus ojos vacíos miraban a través de las personas, sin enfocarse en nada en particular. Fue admitido inmediatamente, y cuando Gabriel lo examinó, algo le inquietó profundamente. El hombre no respondía a estímulos, pero su cerebro seguía funcionando, aunque de una manera que él no podía entender del todo. Es como si no estuviera aquí, comentó Gabriel a Elise, mientras ambos miraban los resultados del escáner cerebral del paciente. Su actividad cerebral es anormal, pero no hay signos de daño físico. Es lo mismo que vi en los otros casos, respondió Elise, cruzándose de brazos, claramente preocupada. ¿Y si esto se está extendiendo más rápido de lo que pensamos? Al cuarto día, la niebla no desapareció ni durante la noche. Las luces de la ciudad brillaban pálidamente a través del velo gris que cubría todo. Los informes sobre personas desaparecidas empezaron a inundar las estaciones de policía locales. Familias completas habían sido vistas caminando sin rumbo por las calles, solo para perderse en la niebla y no regresar. Los hospitales ya no podían gestionar el número de personas que llegaban con síntomas similares, letargo extremo, desorientación y una sensación abrumadora de vacío. En las calles, la atmósfera había cambiado. Los pocos que aún transitaban por ellas lo hacían con pasos rápidos, mirando por encima de sus hombros, como si algo invisible los persiguiera. Las conversaciones se apagaban rápidamente, y los rostros reflejaban una creciente sensación de incertidumbre. En los cafés, en los mercados, los murmullos eran de miedo, pero nadie sabía qué estaba pasando realmente. Los medios de comunicación locales comenzaban a especular, pero las teorías eran dispersas y sin fundamento. Algunos decían que la niebla era tóxica, que algo en el aire estaba afectando a la población. Otros hablaban de una nueva epidemia viral, pero los síntomas no encajaban con ninguna enfermedad conocida. La incertidumbre se extendía como la niebla misma, invadiendo las mentes de todos. Gabriel pasaba cada vez más horas en el hospital, intentando buscar respuestas. Elise seguía trabajando en los laboratorios, pero cuanto más investigaban, menos comprendían. Cada nuevo síntoma que veían en los pacientes los alejaba de cualquier explicación racional. El quinto día, la niebla se había vuelto opresiva. Parecía tener vida propia, envolviendo la ciudad como un sudario. Las llamadas de emergencia no paraban. Las personas llegaban en masa a los hospitales, mostrando los mismos síntomas, ojos vacíos, movimientos torpes y desorientados, como si sus cuerpos estuvieran siendo dirigidos por una fuerza invisible. Algunos de los enfermos comenzaban a hablar en sueños, murmurando palabras incomprensibles, frases que no parecían pertenecerles. Nora, la especialista en comunicaciones del hospital, comenzó a notar algo extraño en las transmisiones de radio. Las frecuencias estaban plagadas de interferencias, y aunque al principio lo atribuyó a la atmósfera cargada, pronto se dio cuenta de que las ondas eran diferentes. Había algo en el aire, una especie de frecuencia sutil que no podía identificar, pero que le producía un profundo malestar. La sensación era como si estuviera siendo observada a través de las ondas. «Hay algo que no está bien», le dijo a Gabriel una tarde, mientras ajustaba los controles de la consola de comunicaciones. «No sé qué es, pero hay un patrón en las interferencias. Y no es aleatorio». ¿Un patrón? ¿Qué tipo de patrón?, preguntó Gabriel, acercándose a la consola, aunque no entendía del todo lo que Nora intentaba mostrarle. «No lo sé exactamente, pero es como una pulsación. Es leve, pero constante. Y coincide con los momentos en que los pacientes entran en este estado de sonambulismo». El sexto día, la niebla ya era parte del paisaje. La ciudad se sentía atrapada bajo su opresión. Los hospitales estaban desbordados, y el gobierno local comenzaba a perder el control de la situación. En las calles, cada vez menos personas se aventuraban a salir, y aquellas que lo hacían parecían moverse como espectros entre la niebla, sus rostros velados por la opacidad de la bruma. La noche del séptimo día, algo sucedió. Eran las 3 de la madrugada cuando el silencio de la ciudad fue roto por un sonido indescriptible. Un gemido ahogado, un lamento colectivo que se elevó desde los hospitales, desde las casas, desde las calles. Todos los infectados comenzaron a convulsionar al mismo tiempo. Los cuerpos se retorcían de manera antinatural, y las máquinas en los hospitales se volvieron locas, registrando picos de actividad cerebral descontrolada.
Gabriel corrió por los pasillos, observando con horror cómo decenas de pacientes se agitaban en sus camas. Los médicos intentaban contenerlos, pero era inútil. Liz llegó al área de urgencias justo cuando la primera convulsión cesaba, dejando en el aire un silencio sepulcral. ¿Qué está pasando?, preguntó, su voz apenas un susurro. Nadie tenía respuestas. La niebla, espesa y omnipresente, se arrastraba por las ventanas, silenciosa, mientras algo en el aire vibraba con una presencia desconocida. El preludio había llegado a su fin, y lo que venía después era algo que nadie podía prever.